saludar a María Castiglioni, que es economista y que seguramente tiene mucho para decirnos respecto a lo que es la economía en este verano. María, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustina? Bien. Un placer saludarte. Recién veníamos hablando acá con la mesa sobre estas vacaciones gasoleras, ¿no? Se ha perdido un poco este concepto de la temporada, de me voy un mes, me voy 2 semanas, y hay mucho de esto de la escapada de fin de semana. ¿Qué estás viendo respecto a las vacaciones, ¿no? No sé si estuviste analizando un poco ese tema, pero me parece que hay un cambio de comportamiento también en la gente, ¿no? Sí, yo igual te diría que esa tendencia se viene dando ya hace muchos años. Mucho, totalmente. Por varias cuestiones. Primero que en Argentina empezaron a multiplicarse los fines de semana largos, con lo cual el concepto de irse a algún lado no queda relegado al verano solamente, sino que ahora la gente aprovecha durante el año, ¿no? Hacer viajes cortos más veces, ¿no? Eso es lo que se ha visto como un cambio general, ¿no? De conducta, y no vacaciones tan largas. Y obviamente cuando cuando uno mira la economía, ¿no? Y de una economía como la Argentina, que hace 12 años que no crece, obviamente, y el aumento de la pobreza hace que también haya cada vez más gente que ni siquiera pueda, digamos, tomarse muchos días por una cuestión obviamente económica, ¿no? Que se combina con la suba de precios que ha habido en general y en particular en el sector de turismo, que hace que obviamente sea muy difícil irse mucho tiempo, ¿no? Entonces eso, yo diría que son combinaciones de cuestiones. Y cuando uno mira lo que pasa con los precios del turismo en Argentina, bueno, hay mucho que vamos a ver qué pasa ahora en enero y febrero. Hubo también ventas previas con precios con una expectativa de $1 más alto, que por ahí llevaron a que cuando uno mira los precios quedaron muy desfasados en relación a lo que fue pasando y a lo que la gente puede pagar, ¿no? Así que yo creo que son varias cuestiones, como te decía antes, muchas cosas que vienen de hace tiempo y otra que tiene que ver con lo que pasa este año en particular, ¿no? Seguro. María, me meto en la economía más dura porque hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el jueves llega una comitiva del FMI para hablar sobre renegociación de la deuda. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? Bueno, yo diría que lo primero y urgente que tiene que ver el gobierno es destrabar el desembolso que iba a estar a fin de año, que recordemos el acuerdo con el fondo que había firmado el gobierno anterior, lo que permitía era básicamente conseguir cada 3 meses, si se cumplían con metas pautadas, que el FMI desembolsara algo parecido a lo que Argentina iba a tener que ir pagando del acuerdo anterior que iba venciendo, ¿no? Por lo tanto, es importante, lo primero es lograr destrabar, porque el gobierno argentino, cuando asumió Milei, pagó el vencimiento de fin de año, cerca de $1.000 millones, un número un poco menor, con un préstamo puente de la CAF, ¿no? Que es un organismo latinoamericano de fomento que financió, ¿no? En forma transitoria para que Argentina pueda hacer frente, dado que el gobierno no tiene digamos, ahorros, sino más bien deudas, y el Banco Central no tenía reservas, ¿no? Entonces tampoco podía pedirle prestado al Banco Central. Mientras tanto, las autoridades argentinas lo que tienen que sentarse, o sea, mostrar un poco, obviamente, el incumplimiento del ministro Massa, que era candidato, el ministro de Economía, que hizo absolutamente todo lo contrario de lo que se había comprometido en la revisión última que había habido hace pocos meses atrás, ¿no? Que lejos de reducir el déficit lo aumentó, lejos de contar con la emisión monetaria la incrementó, retrasó y congeló precios, no avanzó en los servicios, las tarifas de servicios públicos ni de transporte, que congeló en pesos, bueno, todo lo que ya sabemos. Obviamente Argentina tiene que pedir lo que se llama un waiver, es decir, un perdón por haber incumplido las metas y mostrar cuál es su idea de programa económico para mostrar que un país cuando deuda, como pasa con una empresa, como una familia, ¿no? Cuando uno debe y tiene que pedir prestado, decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para algún día poder devolverte, ¿no? Y aunque sea poder ir pagándote las cosas, ¿no? Y Argentina lamentablemente no tiene un buen track record ni con el Fondo Monetario ni en general con los privados, ¿no? A los que Argentina le ha pedido prestado de diversas formas. Así que bueno, eso es un poco el desafío. Yo creo que el programa económico de ir a un equilibrio fiscal financiero. ¿Qué significa esto? El gobierno no solo se propuso eliminar el déficit primario, que es lo que habitualmente medimos, que es antes del pago de intereses, o sea, los gastos sin contar los intereses de la deuda. El gobierno anunció que va a llegar a fin de año con equilibrio financiero, es decir, que va a tener un superávit ante pago de intereses de más de 2 puntos del PBI y le va a alcanzar para pagar los intereses. Eso, diría, es más
fuerte, en definitiva, que lo que el Fondo Monetario había planteado para este año para Argentina. Claro. Con lo cual yo creo que sí, esa hoja de ruta que el gobierno argentino planteó, Caputo la planteó el 12 de diciembre y está avanzando en distintas medidas, muchas de ellas dependen de la aprobación en el Congreso, este mega paquete, ¿no? Ley ómnibus que está girado para su tratamiento ahora. Lo mismo con otras medidas que están en el DNU que ya entró en vigencia, vamos a ver si no termina digamos, si es rechazado judicialmente o en el Congreso, parecería que no. Bueno, plantear para el Fondo Monetario una nueva, digamos, relación en donde Argentina debería aspirar al menos a que el primer tiempo pueda hacer lo que se llama rollover, ¿no? Que la deuda no haya que pagarla, porque Argentina hoy no tiene ahorros para cancelar en dólares y tampoco todavía puede acceder a otro financiamiento, una tasa lógica, una tasa baja. Eso se mide en el riesgo país. Yo creo que esa es la meta, no debería ser difícil de cumplir, me parece, porque como te decía, el planteo del gobierno apunta a corregir el problema fiscal, que es lo que el Fondo Monetario ha planteado siempre, y a ir saliendo de este esquema de controles, regulaciones que llamamos cepo cambiario, de todas estas trabas que Argentina ha puesto, que en realidad en el mundo hoy no se usan más, como las licencias no automáticas para importaciones, toda esta CIRA, que esto ya se eliminó, digamos. Bueno, todo eso favorece a que el organismo, el Fondo Monetario, digamos, pueda darle el ok a esto. De ahí a que nos den más préstamos, que no sé finalmente si el gobierno lo va a pedir o no. Bueno, eso ya sería como un punto, diría, con signo de pregunta, ¿no? Sí, no, por supuesto, pero sí lo que podemos prever es un buen diálogo entre el FMI y el gobierno de Javier Milei. Sí, totalmente, porque como te decía, me parece que pensemos que el Fondo Monetario Internacional, cuando se creó en su momento y el objetivo que tiene, que en definitiva Argentina es un pequeño accionista, pero que la mayoría, diría casi todos, porque hay muy poquitos que no están en el Fondo Monetario, son accionistas, está pensado para ayudar a los países que tienen problemas de balance de pagos o problemas financieros muy grandes que no puedan, digamos, financiar su deuda, sus gastos habituales, y es como una ayuda, ¿no? Cuando el resto del mundo no te quiere prestar, te presta el Fondo Monetario. Y lo que busca justamente es que esos países puedan salir de esa crisis, puedan tener acceso normal al crédito como tienen nuestros vecinos hoy. Entonces, si Argentina quiere corregir su problema básico, que es el problema fiscal, me parece que no debería haber ningún problema, y te diría más bien lo contrario, ¿no? De hecho, este gobierno, con todas las dificultades que tiene, ha planteado no corregir, no cambiar ningún contrato. ¿Qué significa esto? No reestructurar deuda compulsivamente, como se han hecho hasta ahora, sobre todo el kirchnerismo, ¿no? Con fuertes quitas de capital, cambiando las condiciones. No romper convenios. De hecho, incluso lo que es el problema con el juicio en contra que perdió Argentina con respecto a la estatización, a la confiscación de YPF, bueno, el gobierno va a ir por la vía legal, pero no es que va a incumplir una norma, una sanción de la justicia internacional. Me parece que esas son señales que Argentina tiene que ir teniendo para reconstruir la credibilidad, ¿no? Para volver a ser un país más normal. Pese a todas las dificultades, nuestros vecinos, incluso Brasil, tiene un riesgo país bajísimo, se puede financiar barato. Vamos, a eso tiene que aspirar, a una normalidad, y de hecho no depende solamente del superávit comercial para tener acceso a divisas, que es lo que hoy Argentina tiene lamentablemente. Entonces, si tenés una sequía, estás muy complicado, como nos pasó el año pasado. La mayoría de los países acceden a inversión extranjera directa, inversión financiera. Hay movimiento, entrada y salida de dólares, ¿no? Eso es algo que Argentina también aspira a volver, ¿no? Que todavía falta mucho camino por recorrer en ese sentido, ¿no? Estamos hablando con la economista María Castiglioni. Y María, te quiero consultar por esta novedad que dio a conocer el gobierno, porque habilitó la exportación de 7 cortes de carne, esos famosos conocidos como cortes populares que el kirchnerismo había prohibido exportar. ¿Qué mirada tenés sobre esto y sobre todo qué impacto puede llegar a tener también dentro de lo que es la economía interna? Bueno, yo te diría, ese tipo de medidas como prohibir exportar productos alimenticios con la idea de contener los precios locales, porque en definitiva la idea era que los precios estuvieran acotados o que accesibles a la gente. Y la realidad es que cuando uno mira la evolución de los precios de la carne, incluidos estos cortes populares, incluso medidos en dólares o dólares blue, la verdad que habían tenido una disparada enorme en el último tiempo, y en parte se dio por problemas de oferta.
incluso la sequía. Llevó muchos años reconstruir el deterioro que había tenido también el kirchnerismo en su versión anterior, ¿no? Cuando había prohibido la exportación, incluso llegó a prohibir toda la exportación en algún como momento. por un mes, ¿no? Creo que había sido. Claro, y eso lo que llevó es que la gente, digamos, que finalmente nadie quisiera invertir en ganadería y hubiera menos oferta de ganado, o sea que un día tuvimos que importar carne. Que es una locura en el país de la carne. Es un disparate porque además lleva mucho tiempo, la ganadería es un proceso de 3 años, que lleva mucha inversión, ¿no? Y la realidad es que esto probado que no tiene ninguna utilidad y que cuando uno ve lo que ocurre con el precio de la carne, lo que está pasando ahora en estos días es que cuando la demanda no puede convalidar, los precios internos terminan bajando y hay carne para importar, para consumo interno y para exportación suficiente, digamos. Y lo que hay que generar es al revés, un horizonte para que los productores inviertan más y que haya más oferta de carne, ¿no? Como han hecho otros países, que incluso Brasil nos ha superado, Paraguay nos está superando prácticamente como exportador de carne, siendo un país mucho más rico, ¿no? Entonces, estas medidas no terminaron afectando, digamos, cuando uno mira los precios de la carne de estos cortes populares, la verdad es que no tuvieron ninguna moderación por el hecho de estar prohibido esa parte de la exportación. Así que no terminó sirviendo para nada, básicamente. No sirve para nada, exacto. No sirve a los productores porque además lo que nos puede ayudar para que haya, mejores precios es que haya más oferta y también que haya más competencia con otras carnes alternativas, que eso ha sucedido también y eso es algo interesante, ¿no? Otro tipo de carnes como el pollo, la carne, de cerdo. Entonces, en definitiva, cuando uno empieza a dar más competencia, finalmente los precios se acomodan al mercado, ¿no? Y por otro lado, más relevante acá es que se logre bajar la inflación en general, ¿no? Claro. No hay manera de que después la gente pueda acceder a más cosas, que el salario le gane a la inflación, si no se trabaja primero en resolver la inflación, porque con esta tasa de inflación, además, lo que vemos es una dispersión de precios tan grande en distintas zonas del país, en distintos tipos de locales, que es mucho más marcado que el efecto que pueda tener el habilitar la exportación de algunos cortes. Este ejemplo de la carne, como en muchos otros ejemplos, ¿no? Cuando se prohibió la exportación de trigo, se limitó la de maíz, no terminó beneficiando a nadie absolutamente, y de hecho, al reducir el negocio y la rentabilidad, hace unos años también hubo que importar trigo. En definitiva, estas medidas no son, está probado que no resuelven absolutamente nada. No, y es importante lo que vos mencionás también respecto a esta cuestión de resolver la inflación en general, que obviamente impacta negativamente en muchos sectores de la economía. Hoy leía que la semana anterior a Navidad, que siempre es la época de mayor consumo y de mayores ventas en el año, terminó cayendo en relación al año pasado más de un 38%, 8,4% en solamente una semana. La gran pregunta es, ¿cuánto puede llegar a tardar en reactivarse ese consumo y cuánto hay que hacer, ¿no? para efectivamente empezar a levantar un poco? Sí, es muy difícil estimarlo. También creo que en estos años el kirchnerismo en general, con estos tipo cambiario, traba el acceso a otras alternativas o tasas por abajo de la inflación, llevaban al consumo, no eran como una mirada más pro consumo, claro. Pero no es un consumo en qué sentido positivo. Cuando uno fuerza el consumo, lo que está haciendo es comiéndose el ahorro y el capital. Eso no es bueno, hay que encontrar un equilibrio entre esas variables. Lo que tenemos que generar es que crezca el consumo, porque lo que crece es la torta para repartir, que es el PBI, ¿no? Y no hay manera en estas condiciones, ya no se estaba logrando, y lo que había era esa huida al consumo también en el último tiempo, como te decía, tratando de canalizar los pesos que teníamos, esos pequeños sobrantes de pesos, en algo y que no se diluyera con la inflación, ¿no? Y eso se traducía en pagarnos o comprar viajes de antemano, o de repente comprar bienes durables que tal vez no necesitábamos, porque de otra manera decíamos, ¿qué hago con los pesos? Se me diluyen con la inflación, no puedo comprar dólares, o puedo comprar dólares con una penalidad muy grande, o las tasas de interés, el plazo fijo está por abajo de la inflación, y la gente terminaba sesgándose al consumo. Creo que hay mucho del consumo que cayó ahora, que es consumo que se anticipó los meses previos, porque vimos booms de consumo antes de las elecciones, antes de las PASO, antes de octubre, luego antes del balotaje, ante la incertidumbre de qué podía pasar. Hubieron como oleajes así de demanda, y ahora obviamente al corregirse muchas variables, al sincerarse, directamente la gente dijo, bueno, ahora espero. Y de hecho ahora espero a ver si baja el precio del atún,
para darte un ejemplo, que en dólares hoy quedó altísimo, Claro. o el precio de la carne, y de hecho, como te decía recién, el precio de la carne mayorista está bajando y ya se está trasladando al mostrador, ¿no? Claro. Así que me parece que hay algunos rubros en donde es lógico que también el consumo esté cayendo, que se esté acomodando a tal vez a saltos de precios que por ahí estuvieron por arriba del promedio. Y para el resto va a haber que esperar a que, que estos planes de realineamiento de precios relativos y de estabilización empiecen a tener efecto. La condición clave acá es que el gobierno pueda cumplir con su meta fundamental, con la idea fundamental que es que tenga equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque se asegura de esta manera no tener que pedirle prestado al Banco Central, o sea, no tener que emitir para financiar el gasto público. Esto es fundamental para en la cuestión efectiva, porque en realidad la inflación es la pérdida de poder de compra de la moneda, del peso, y se da porque hay más pesos de lo que la gente quiere. Entonces lo que hay que eliminar es esa permanente emisión de pesos provocada por el déficit fiscal. Y obviamente ir corrigiendo esos pesos que quedaron retenidos en el Banco Central que devengan mucho interés, y el Banco Central está trabajando en esto, todavía es muy pronto para ver si todo este proceso va a tener éxito o no. Una parte de esos pesos son el correlato de la deuda de muchas empresas que importaron y el Banco Central no le dio los dólares, ¿no? Se quedaron con esos pesos para pagar las importaciones depositados en el sistema financiero y obviamente a tasa que devenga interés, y que son esta famoso que eran las famosas LELIC, terminaron en el Banco Central como LELIC y ahora están básicamente en pases pasivos, pero son como emisión obligada, derivada de estos pesos que se habían emitido. Esa es una parte del problema. Vamos a ver cómo seguir resolviendo, en qué medida esos importadores van corrigiendo, tomando esos bonos que el Banco Central está ofreciendo, o también qué va pasando con las diferentes pasivos que tiene el Banco Central, que ahora están canjeando o de alguna manera diciéndole al Tesoro rescatalos y sincerá, si vos tenés deuda, no colocá deuda, no me pongas a mí intermediario, que es lo que había hecho el gobierno anterior, ¿no? Totalmente. Pero es un proceso, como te digo, es muy importante que ese proceso avance para que haya credibilidad también de que efectivamente el gobierno va a poder cumplir con eso que anunció, y eso obviamente terminaría, si tiene eficacia en algún momento, tiene que bajar fuerte la inflación, no en lo inmediato, porque todavía, como te decía, hay que corregir precios, ¿no? Las tarifas todavía se tienen que corregir, las tarifas de transporte, las de luz y gas, aunque van a ser en menor magnitud de lo que debería ser, o sea, va a ser en 3 años lo que tiene que ver con ese rubro, no va a ser todo de una vez, pero el retraso que ha acumulado es muy, muy grande. Así que todavía hay muchísimo camino por recorrer, pero creo que el diagnóstico de Milei y del ministro de Economía es el acertado. Nosotros venimos remarcando hace muchos años que hay que atacar las causas y no las consecuencias de la inflación, y la clave está en el déficit fiscal, sin duda. María, muchísimas gracias por este contacto, y te mandamos un saludo y que tengas un gran año. Igualmente, gracias a ustedes. Un saludo. Ahí pasaba María Castiglioni, economista. ¿Cuántos aspectos los que hay que analizar de la economía? Sobre todo porque juegan al mismo tiempo la macro y la micro, en el medio el consumo que viene, que va, que cae, que sube, y la carne que ahora bajó de precio. La gran pregunta, ¿comenzará a pasar lo mismo pronto con el resto de los productos? El tiempo lo dirá. La tarde de